Hola, somos de la licenciatura en Educación Primaria. Mi nombre es Alondra y el de mi compañera Dulce Gabriela. En esta ocasión vamos a hablar acerca del curso de Equidad de Género y cómo este tuvo un gran aporte dentro de nuestra pasada jornada de prácticas en las diferentes escuelas primarias de Tehuacán. En mi caso fue la Escuela Leona Vicario, turno vespertino, y el de mi compañera fue el centro escolar, igual turno vespertino. Hola, buen día. Mi nombre es Carmen Guadalupe Justo Rubio. Nosotros vamos a compartir algunas experiencias y estrategias que podríamos implementar dentro del aula para promover la equidad de género. Enseñar igualdad de género en la etapa de primaria es fundamental, ya que es la edad en la que se consolidan los estereotipos sociales y las normas de comportamiento. El objetivo no es solo hablar del tema, sino vivirlo a través de la práctica diaria, fomentando así valores como el respeto, la empatía y la libertad de elección, más allá de los roles tradicionales. Es por eso que en este video vamos a hablar acerca de algunas estrategias que nos permiten abordar este tema de igualdad de género, equidad de género, la violencia y temas que están relacionados para implementarlos dentro del aula de las escuelas primarias. Como primer punto, nosotros queremos rescatar y destacar a una autora muy importante que lleva por nombre Begoña Sánchez Torrejón. Esta autora es investigadora y docente española. ¿Qué es lo que busca ella? Lo que busca ella como primer punto es transformar las desigualdades de género dentro del aula. Ella se enfoca mucho en la educación y para ella la coeducación no es simplemente que un niño y una niña reciba el mismo espacio escolar, sino que se transforme esta parte en que los niños puedan recibir las mismas oportunidades dentro de la escuela. Y bueno, dentro de nuestra jornada de prácticas observamos diferentes experiencias que vivimos. En mi parte, como ya lo había comentado, trabajé en la Escuela Leona Vicario en el grupo de segundo A, en la cual el grupo estaba conformado por más niños que niñas. En este caso tenía 11 niños y 7 niñas. Dentro del trabajo docente que se llevó a cabo dentro de la planeación es hablar sobre los oficios y las profesiones que hay en la comunidad. Durante estas 3 semanas se relacionó el tema con el Día Naranja. Este tema de los oficios y las profesiones lo vinculé mucho porque hacer la reflexión acerca del Día Naranja permite a los estudiantes ver cómo las mujeres y los hombres pueden hacer grandes aportes para la comunidad. En este caso, había algunos comentarios de parte de algunos alumnos que solamente hay oficios o profesiones que solamente lo pueden hacer los hombres. En este caso, pues se tuvo que partir de eso para poder abordar este tema de equidad de género. Como ya lo había mencionado mi compañera, me tocó en la escuela centro escolar aquí en Tehuacán. Lo primero que yo hice fue checar cómo estaba organizado el salón. En este caso tuve más niñas que niños y también trabajé con actividades del Día Naranja, pues ya que se tenía planeado realizar. También una de las cosas que nos dimos cuenta es que la escuela iba a trabajar 16 días de activismo contra la violencia de la mujer. Esto hacía que tuviéramos que abundar más en ese tipo de actividades, por lo que también trabajamos el tema de violencia de género y violencia digital. En este caso también trabajé con los niños algunos carteles para que ellos pudieran hacerlos, y trabajamos también los videos, que es muy importante que ellos supieran tipos de violencia que existen y que también ellos tengan una idea para cuando se sientan en esa situación no lo dejen pasar desapercibido, sino al contrario también tengan como que la información a la mano para poder
hacer algo. En este caso yo me di cuenta que pues dentro de las prácticas, por varias cuestiones, hay muchas acciones que como están tan normalizadas no las vemos tanto, pero siguen siendo un rol de género. Por ejemplo, en mi caso, mi práctica era de que los niños tenían que esperar a que las niñas entraran primero, pero antes ellos tenían que bajar butacas y todo para que cuando lleguen las niñas ellas no tengan que bajar las cosas, es decir, cargarlas. Igual al final del día ellos tenían que subir las bancas y todo eso, ¿no? Como el trabajo pesado, se podría decir. Y las niñas tenían asignado el recoger basura, limpiar mesas y todo eso. Entonces ahí entra la práctica en donde se les da un rol a cada niño, ¿no? Y desde ese momento se les empieza a indicar que las mujeres son pues las que deben de limpiar y los niños son los que deben de tener la fuerza para hacer trabajos pesados. Entonces son pequeñas acciones que como están completamente normalizadas, a los niños no se les hace extraño, más sin embargo desde pequeños se les está dando un rol y se les está asignando una actividad de acuerdo a su género. Por lo cual, como docentes, tenemos que trabajar esa parte y tenemos que tener estrategias también para no solo caer en lo cotidiano, para que esto no sea un problema en un futuro en donde el hombre por ser hombre tiene que hacer ciertas actividades y la mujer por ser mujer tiene que hacer otras ciertas actividades, sino que al contrario, ¿no? Que cada uno sepa que es completamente capaz de hacer cualquier tipo de actividad que se le ponga, así sea algún deporte, así sea algún deporte con fuerza, así sea limpiar, así sea alguna actividad que ellos quieran. No se les debe de simplemente imponer a los niños y a las niñas por lo que son alguna actividad, sino que es lo que ellos quieran ser y como docentes pues habíamos hablado que también debemos de demostrar con ejemplos, es decir, no podemos hablar sobre el tema de igualdad, equidad o violencia contra la mujer cuando nosotros lo ejercemos. Al contrario, tenemos también que hablar con los niños de una forma respetuosa, también tenemos que ser muy claros y precisos con algunas cuestiones en la escuela y poner también algunos límites en tanto a conducta como a algunos alumnos que pueda pasar a algún otro tipo de incidente. Por ende, es importante que nosotros también tengamos este conocimiento de todas las estrategias que podemos trabajar para ejercer la equidad, la igualdad de género y para combatir pues la violencia de género. Y bueno, retomando lo que acaba de decir mi compañera, como estrategia de parte de nosotros como docentes en formación para abordar estos temas, la primera estrategia sería visualizar, observar el ambiente y el lenguaje del aula, puesto que de esta manera vamos aprendiendo y vamos conociendo el espacio y cómo se comunican los niños, para poder partir de lo que estamos observando y poder implementar estrategias para el trabajo dentro del aula. Una estrategia dentro del aula podría ser el lenguaje inclusivo y neutro. En cuestiones de generaciones pasadas o de la educación tradicionalista, podemos evitar las generalizaciones, como en decir, necesito 2 hombres fuertes, 2 niños fuertes para mover una mesa, o las niñas que escriben bonito pues hagan cierto cartel, cierto trabajo dentro del aula, ¿no? Sino que asignar tareas basándose en turnos o habilidades, no justamente por el género. Otro aspecto muy importante que dentro de mi escuela también, justamente en la semana del Día Naranja, la directora lo mencionó y para mí me pareció muy oportuno trabajarlo dentro del aula. La distribución equitativa no solamente es en cuestión de las tareas, de las actividades que se realizan dentro del aula, sino también desde la forma en cómo organizamos al grupo para poder sentarse, puesto que algo que mencionaba la directora era de que la escuela tenía como que todavía eso de una fila de niños, una fila de niñas, e incluso dentro del aula
tenerlos en ese orden, sino que en esa semana se trabajó que día con día acomodáramos a los niños de diferente manera, no solamente por género, sino más bien que todos se involucren y actividades que involucren también el relacionarse niños con niñas. Esto permite una interacción diferente, justamente diferente, para cambiar este tipo de estereotipos que justamente también algunos niños, a pesar de corta edad, ya se les ha implementado de acuerdo al contexto en el que viven. Otra estrategia también sería el fomentar la empatía y la comprensión de los roles y los estereotipos de género. Alguna actividad que podemos hacer es también dibujar, y en esto podría ser una actividad en donde los alumnos dibujen a un familiar o a una persona y que le asignen un rol de género, ¿no? Entonces, como está tan normalizado que las mujeres pues hagan el aseo y los hombres hagan algún trabajo pesado, en este caso los niños pueden agregar algún elemento diferente, ¿no? Podrían dibujar que alguna mamá, alguna mujer específicamente pueda estar realizando una actividad como componer un coche, ¿no? Que es algo completamente distinto a lo que siempre se ve. Y a un hombre pues cocinando, a un hombre limpiando, y esto también abre a la mente y a cuestionarse ellos mismos el por qué, ¿no? El por qué se les hace diferente ver ese tipo de dibujos, y ya ahí podemos hablar sobre que es muy normal que los roles tengan un estereotipo, ¿no? Entonces también podemos explicar que tanto como hombres como mujeres podemos hacer diferentes cosas sin tener que estar siendo juzgados por la misma sociedad. También otra actividad que podemos realizar es los juegos, específicamente porque a las niñas se les tiene planteado de que no pueden jugar ciertos deportes porque no es para niñas, ¿no? Y que los niños no pueden hacer algunas actividades de juego de niñas porque pues ya serían pues afeminados, ¿no? Y en este caso pues también en la escuela tendremos que promover que si hay alguna actividad de, por ejemplo, de fútbol, de básquetbol, de voleibol, que también podemos integrarlas a las niñas y a los niños en conjuntos, podemos hacer equipos mixtos, podemos hacer que trabajen de ambas formas sin tener que excluir a alguno de ellos dos, ¿no? Y que también actividades de niñas la pueden hacer tanto como niños y no excluir a ambos géneros. En mi caso tuve la oportunidad de practicar en la escuela primaria Ana Vicario, turno vespertino en el grado de quinto B. Como bien ya lo mencionaban mis compañeras, tuvimos en la primera semana el Día Naranja. Nosotras desde la planeación adecuamos actividades que se podían implementar valorando el respeto hacia la mujer. Sin embargo, siendo primaria alta, desde mi perspectiva, siento que los niños ya hacen preguntas más razonables y se cuestionan más. A mí hubo una ocasión en la que me preguntaron por qué se promueve el Día de la Mujer y no el Día del Hombre, porque también los niños sienten esa parte de que no solo las niñas tienen que tener el derecho de que pues siempre están dándole el lado de la mujer, de que las niñas siempre hay que tratarlas con respeto y todo eso. También tuve la oportunidad de realizar un debate. En este debate trataba sobre el papel de la mujer en la actualidad. Yo pude notar que esta actividad fue muy fructífera, ya que había niños que no eran muy participativos. Y siempre les costaba esa parte de realizar actividades, de llevar las tareas. Sin embargo, en el debate pude ver que se desenvolvieron muy bien. También noté que ellos, por cuestiones de las personales, en la casa, familiares, pueden vivir ciertas experiencias porque lo ven desde el hogar, ¿no? Que la mamá tiene la responsabilidad de hacer el aseo, que el papá es el que va a trabajar. Entonces, desde ese chip, los niños sienten que tienen también esa obligación de hacerlo porque son niños, ¿no? Entonces, para promover algunas igualdades dentro del salón de clases, pues siento yo que implementaría esas actividades del juego de roles, ¿no? Asignar a cada niño, pues actividades todos los días
estas actividades siento que a ellos les favorece porque pues se sienten incluidos dentro del aula. También podría hacer la actividad del semáforo. ¿En qué consiste esta actividad? En que los niños van a realizar un semáforo. El color rojo serían acciones que son con faltas de respeto, que no me agradan. En el color amarillo pueden ser acciones que no me agradan tanto, que me disgustan. Y en las de color verde puede ser lo que a mí me gusta y que siento que sí se está respetando. Y para finalizar con este video, podemos decir que abordar el tema de la igualdad y la equidad de género, así como la prevención de la violencia en la educación primaria, no es simplemente un cumplimiento curricular, sino más bien es una inversión fundamental en el tejido étnico de nuestra sociedad. La escuela primaria representa el primer espacio de socialización de manera formal fuera del núcleo familiar. Por lo tanto, es el escenario idóneo para deconstruir estereotipos y neutralizar el respeto mutuo entre la infancia temprana. Y justamente que al integrar estos conceptos podemos decir que logramos al menos 3 objetivos cruciales. En primera podremos mencionar la comprensión de derechos y de leyes, ya que al enseñar a los niños que existen leyes que protegen su integridad y que garantizan sus derechos, empoderamos a la infancia. Justamente que no se trata de que memoricen los códigos penales, sino más bien de que comprendan que la justicia y la protección son derechos individuales y que la violencia tiene consecuencias y no debe ser tolerada. Otro punto que podemos mencionar es la diferencia entre la igualdad y la equidad. Educar en la distinción de estos términos, pues justamente permite a los estudiantes entender que aunque todos merecemos los mismos derechos, a veces necesitamos diferentes herramientas o apoyos para alcanzar las mismas oportunidades, lo cual fomenta otros valores como son la empatía y la solidaridad. Y otro punto para finalizar es tener una conciencia activa. El implementar fechas simbólicas como el Día Naranja actúa justamente como un recordatorio visual y constante, ya que transforma conceptos abstractos a una práctica mensual de reflexión, permitiendo que los niños pues justamente visualicen el papel activo en la erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres. Y bueno, para concluir, pues hablar de estos temas en la primaria es como sembrar semillas de paz. Cuando un niño o una niña internaliza que la violencia no es un medio válido para resolver conflictos y que el género no determina sus capacidades ni su valor humano, justamente estamos construyendo esos cimientos de una ciudadanía más justa, segura y democrática para el futuro.